significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo espacio del Sábado del Libro Virtual. El 27 de marzo se cumplen 45 años de la muerte del notable político e intelectual cubano Juan Marinelo. Precisamente, pensamiento y acción en la obra de Juan Marinelo, obra que hoy se complace en presentar la editorial Nuevo Milenio, resume creadoramente varias aristas en la vida y obra de este intelectual. Es un honor poder conversar hoy con su escritor, Mario Antonio Padilla Torres, doctor en Ciencias Filosóficas, máster en Ciencias Históricas, además licenciado en Ciencias Políticas. Buenos días, Mario, bienvenido. Buenos días, Giselle. Para mí es un honor estar aquí. Quisiéramos saber qué lo motivó a escribir sobre Juan Marinelo. Bueno, es una pregunta interesante, que varias veces me la han hecho. A mí me ha ocurrido contrario a todo el que escribe un libro sobre una personalidad. Es decir, que uno llega, vamos a poner el ejemplo de José Martí. Uno llega a José Martí a través de escritores. A mí me ocurrió todo lo contrario. Yo llego a Juan Marinelo a través del estudio de José Martí. Y con el estudio profundo de José Martí, después me pongo a buscar, bueno, ¿quién ha escrito sobre José Martí? ¿Quién ha profundizado el pensamiento de José Martí? Y me encuentro a Juan Marinelo Villarrueta, un intelectual de su tiempo increíble y que a veces desgraciadamente no lo estudiamos con la profundidad que debe estudiarse un intelectual de ese tipo, un intelectual orgánico. Un hombre que nació prácticamente llegando al siglo XX, en el año 1898, el 2 de noviembre, y tuvo la dicha de haber compartido con Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena esa época crítica de transformación del pensamiento revolucionario cubano, donde se rescata a José Martí. Y a partir de ahí, entonces me di a la tarea de profundizar un poco más en Juan Marinelo. Y llegó a ser mi tesis doctoral. Demostrar también que Juan Marinelo tenía un pensamiento filosófico. Es muy interesante eso, a través de sus mediaciones culturales y políticas. Y por supuesto, tuve la dicha de profundizar con bastante destreza, podríamos decir, y a través de su desarrollo literario, pero también a través de su desarrollo político de Juan Marinelo, de su formación política. Porque esa formación política, esa participación en diferentes actividades con los dos líderes que te dije anteriormente, Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena, el intercambio con intelectuales de alto vuelo cultural de aquella época, del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hace posible que Juan Marinelo entonces pueda desarrollar una vida con mayor plenitud desde el punto de vista como escritor y como político. Juan Marinelo llegó a ser el representante del Partido Socialista Popular en el Senado, en el Senado cubano antes del triunfo de la Revolución. Fue vicepresidente del Senado también, representando el Partido Socialista Popular. Juan Marinelo es una figura que después que triunfa la Revolución, sin pensarlo mucho, entrega la bandera del Partido Socialista Popular para que se conforme el actual Partido Comunista de Cuba, junto con las otras dos organizaciones que también participaron en la lucha contra Batista. Y Juan Marinelo conoció muchas personalidades a través de su historia, incluyendo después del triunfo revolucionario. Fue el primer rector de la Universidad de La Habana, fue representante nuestro en la UNESCO. También Juan Marinelo fue representante nuestro también en la lucha por la paz a nivel internacional. Y miembro del Comité Central como político y como escritor,
tiene muchos libros que están relacionados con José Martí. En una entrevista que yo le hice una vez a un editor, que por suerte no, por desgracia no está junto a nosotros en estos momentos, pero yo tuve la suerte de conocerlo, Imeldo Álvarez, él decía que Juan Marinero es uno de los martianos mayores. ¿Por qué? Porque supo calar el pensamiento martiano, la esencia del pensamiento martiano, y ese vuelo tan fuerte que tiene ese pensamiento martiano. Y por supuesto, sus escritos no solamente son desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista literario, cultural, artístico. Y no solamente como un eminente ensayista, sino también fue capaz de asimilar otras artes y poder hablar de ellas. Hay una cuestión muy interesante en la formación de Juan Marinero. Juan Marinero nació en un pueblecito llamado Jicotea, de la provincia de Las Villas, de Villa Clara. Ese pueblecito era un pueblo muy humilde. Juan Marinero era una familia rica, pero una de las cosas que él siempre dijo, que a medida que fue conociendo ese pueblo, la humildad de los hombres de ese pueblo, él fue dándose cuenta de que algo había que cambiar. Por eso, cuando él después termina sus estudios primarios y secundarios, que se traslada para La Habana y comienza a estudiar aquí en La Habana, haciendo un doctorado en filosofía y letras y derecho, y después profundizó sus estudios en España. Cuando él regresa es que se incorpora a la lucha revolucionaria junto a Mella y Rubén Martínez Villena. Y en esa lucha, bueno, como le dije anteriormente, puede conocer varios intelectuales de gran valía para la futura revolución, y que lo hace no solamente desde la política, lo hace también desde la cultura, lo hace también desde el arte, y lleva precisamente todo su pensamiento profundizando, en primer lugar, en la esencia martiana, y en segundo lugar, en la asimilación también del pensamiento marxista-leninista, y se forma como una articulación entre Martí y el pensamiento marxista-leninista, que da la posibilidad de la comprensión de ese marxismo-leninismo adaptado a las condiciones cubanas. ¿A través de qué? De ese pensamiento martiano que lo tenía desde la raíz. Eso ayuda profundamente a entender a Juan Marinero la situación de nuestro país. Y al ser, por ejemplo, miembro de la constituyente que se desarrolló en el 1940, posibilita a Juan Marinero también conocer también un poco más de la realidad cubana. Estando también en el Senado, posibilita también el conocimiento de las verdaderas causas de los problemas que tenía nuestro país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Por eso, cuando triunfa la revolución, en 1959, las tareas fueron disímiles tareas, de tareas nacionales hasta de tareas, como le dije ya anteriormente, de diplomático. Es un hombre que yo pienso que hay que estudiarlo con mayor profundidad. Yo no hubiese quedado, no quisiera quedarme solamente en el libro. He escrito varios artículos relacionados con su pensamiento y que complementan el libro que hoy les presento. Y es un libro que siempre quise hacerlo, terminando yo mi doctorado, porque el objetivo número uno era que se conociera a este eminente intelectual cubano, y en segundo lugar, que verdaderamente se conociera esa figura a nivel nacional e internacional. Internacional se conoció porque viajó bastante, llevando siempre el mensaje de la revolución cubana, ya sea en la cultura como político. Él supo
articular su pensamiento político con su pensamiento artístico-cultural. Ahí donde está una de las grandes valías y una de las cosas también que me inspiró a escribir el libro. Bueno, Mario, muchas gracias por asistir al espacio. Bueno, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de poder divulgar la obra de este gran intelectual cubano. Y los invitamos a leer esta obra, que es vital para conocer a este intelectual cubano que fue Juan Marinelo. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.